Bien, en esta mañana vamos a empezar con terminar más bien este último que es hacia dónde vamos, la misión y la ciudad, de lo que exponía el pastor Leonel. Y vamos a, antes de empezar, a orar para esta prédica. Señor, te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias porque en este domingo más podemos ver tu gracia, Señor, con las personas que queremos, con nuestros amigos, nuestros vecinos, Señor, que también hemos llamado familia, gracias a ti, Señor, que somos adoptados hijos tuyos, Señor. Sé con nosotros en este día, en este sermón, con este domingo de servicio, Señor. Recuérdanos que es para servirte a ti, Señor, y no para glorificarnos a nosotros, Señor. Recuérdanos que es por tu gracia, Señor, que estamos aquí reunidos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a ver el texto, la primera de Pedro 2, del 4 al 12. Y el tema es la iglesia. La iglesia es un movimiento. Entonces vamos a leer primera de Pedro, del 2 al 4 al 12, que dice: la piedra viva y su pueblo escogido. Cristo es la piedra viva desechada por los hombres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren, yo pongo en Sión una piedra angular escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las maravillosas obras de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de su salvación. En esta primer lectura que le di al texto, encontré algo muy interesante en la historia de la humanidad, que es durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial había un grupo de personas, de artistas, que iniciaron algo que le llamaron ellos un movimiento. Eran movimientos artísticos, movimientos diferentes en la pintura, en la escultura y en la literatura, y empezaron a fundar estos movimientos que ellos decían son novedosos para dejar atrás lo pasado. Movimientos que eran vanguardistas, como el futurismo, el surrealismo, el cubismo, el dadaísmo, movimientos fundados por hombres, movimientos para promover los avances tecnológicos, para enaltecer el psicoanálisis, para ampliar una visión de una propuesta artística, movimientos que ellos se autonombraban como rebeldes de la manera en que tratan la guerra y algunos aspectos diferentes. En esta mañana vamos a estar hablando de un movimiento que no fue fundado por hombres, un movimiento para servir al otro, para trabajar en comunidad. Y esto es algo muy retador realmente, porque es un movimiento donde pueden trabajar distintas personas, un movimiento incómodo que revolucionó al mundo.
Hoy en día muchas personas ven a la iglesia como un grupo de personas estáticas ahí. Un movimiento es algo más retador, como buscar algo en los domingos, que no nada más es estar aquí sentados. Un sitio que se tiene a lo mejor eventos religiosos, bodas, Eucaristía y Santa Cena, y con eso es todo lo de la iglesia. Ese es un movimiento muy estático, si te das cuenta, pero la Biblia nos enseña algo muy diferente. La iglesia no es un organismo vivo, en constante movimiento. Es un pueblo que transforma su entorno, restaura el mundo. No se trata de venir a la iglesia nada más por venir, ni plantar iglesias nada más por plantarlas, sino queremos personas en movimiento, queremos iglesias en movimiento. Para ello vamos a leer la primera de Pedro, que nos enseña que la iglesia es más que esto. La iglesia es más que un edificio. No solo es una tradición venir cada domingo, es una comunidad que mueve para impactar al mundo. Así que veremos tres cosas muy importantes con este pasaje. Para ello he dividido el sermón en 3 puntos fundamentales. El fundamento del movimiento, la iglesia es un movimiento y la cruz produce un movimiento. Vamos a pasar al primer punto, que dice el fundamento del movimiento. Primera de Pedro 2, del 4 al 6 nos dice: la piedra viva y su pueblo escogido. Cristo es la piedra viva, desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales están edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren, yo pongo en Sión una piedra angular escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Pedro nos dice en el versículo 4, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Fíjate bien en estas palabras, porque creo que es bastante fuerte a tu corazón lo que nos está llamando la palabra del Señor en esta mañana. Todo movimiento necesita de un cimiento, de dónde colocarse. Y la iglesia, de acuerdo a Pedro, se edifica sobre Cristo, la piedra viva. Jesús es el fundamento sólido e inamovible sobre el cual todo se sostiene. Sin Él no habría iglesia, no hay salvación, no hay misión. Puede haber un movimiento con propósitos del corazón del hombre. El fomento a las artes, como lo vimos, movimientos artísticos, pero también movimientos como para dejar de beber, como Alcohólicos Anónimos. Pero este es un movimiento que no fue fundado por hombres, fue fundado por Jesús, y vamos a ver esta diferencia. Es interesante cómo estos versículos más abajo nos dicen: esta piedra fue rechazada por los hombres. Cuando Jesús vino, los líderes religiosos lo rechazaron porque no encajaba en sus expectativas. La misma piedra que desecharon es la que Dios hizo piedra angular. Salmo 118, 22. Esto nos enseña que seguir a Cristo nos pondrá en un conflicto con el mundo. Otra vez voy a leer esta parte porque creo que es muy importante. Esto nos enseña que seguir, que tú que vas a seguir viniendo a la iglesia, que vas a conocer de Cristo, esto te va a poner en conflicto con el mundo. Esta es la característica de este movimiento, un movimiento diferente a otros como los que acabamos de leer. La iglesia no es popular porque su mensaje choca con los valores del mundo, con el pecado. Mientras que otros movimientos son aceptados por la cultura, este movimiento es desafiante, pero lo que el mundo rechaza, Dios lo exalta.
En Isaías 28:16 de sus Biblias dice: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Cristo no solo es la piedra viva, sino que nos convierte en piedras vivas. Versículo 5. Cada creyente es parte de este movimiento que es único, singular y que es rechazado por los demás. Así que la iglesia va a ser rechazada quizá cuando tengamos que servir al huérfano. La iglesia va a ser rechazada quizá cuando vayamos a dar cajitas a los niños. Va a ser menospreciada cuando queramos servirle al drogadicto. Porque el mensaje, la esencia es que el evangelio, este evangelio es incómodo para la ciudad. Así que ahora que vamos a tener el comedor comunitario, no va a ser fácil. Este comedor es único y diferente. ¿Cuál va a ser la diferencia entre el comedor que está aquí a unas calles donde les cobran 11 pesos? ¿Te has puesto a pensar en esa diferencia? Este comedor tendría que ser diferente porque es fundado por Jesús. Este comedor va a ser diferente porque la piedra angular es Jesús. ¿Y esto qué significa? Que vamos a dar de comer, pero vamos a traerle la esperanza a las personas. Va a incomodar a la gente de que no solamente van a necesitar pan, sino que necesitan a Jesús, que es pan de vida. No solamente van a necesitar agua, sino que como aquella mujer samaritana necesitamos y van a necesitar también de agua viva para no tener sed jamás. Nosotros como cristianos no podemos quedarnos como espectadores viendo cómo ellos comen y les acabamos de dar de comer. Nosotros tenemos una tarea más importante también porque Jesús es para nosotros importante. Somos parte de ese reino, de la construcción del reino de Dios. Y ahorita vamos a ver este punto que es importante. Al respecto del fundamento del movimiento, la iglesia en movimiento, dice Juan Calvino: Cristo es el fundamento de la iglesia, porque en Él descansa la estabilidad de la fe, del modo que si Él es quitado, todo el edificio colapsa. Y este es un punto muy importante, sobre todo por nuestras cosas que traemos en nuestro corazón. La misión que queremos perseguir a veces no es la misión de la iglesia. Sin Cristo al centro perdemos nuestra identidad. No somos un partido político o una asociación de beneficencia. En la misericordia que estamos dando, no tenemos que perder nuestra identidad. Por eso, cuando damos despensa, no se las damos nada más y muchas gracias por venir. Oramos con ellos. Por eso, porque si quitamos el evangelio, la iglesia va a colapsar y nos van a ver como si nada más fuéramos beneficencia pública. No vamos a hacer lo que somos llamados, que es, somos piedras vivas. El mundo que rechazó a Cristo, este mundo que rechazó a Cristo, pero Dios lo escogió y lo exaltó. Pedro dice que nosotros también somos piedras vivas, edificadas sobre Él. Esto significa que nuestra identidad y propósito deben de estar anclados en Jesús. Martín Lutero lo expresó de la siguiente manera: Cristo es el fundamento sobre el cual se edifica la iglesia, pero también la piedra angular que mantiene todo unido. Para saber más sobre la iglesia como movimiento y su misión que Dios nos ha llamado a hacer, vamos a pasar a este segundo punto que le llamamos: la iglesia es un movimiento. Y para ello quiero que veas las particularidades de las definiciones que vamos a tratar. La iglesia es un movimiento. En 1 de Pedro 2, del 7 al 10 nos dice: para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también
una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Platicando y charlando con amigos que saben que vengo a la iglesia, que saben que yo era católico y me bauticé y vine a la iglesia, he platicado con ellos en conversaciones de familia, conversaciones cuando nos echamos una carnita asada, y ellos saben que asisto aquí. Y les pregunto, ¿tú qué piensas de la iglesia? ¿Cómo la conceptualizas? Y ellos me dicen que la iglesia es una institución como la escuela, como un partido político, donde tiene sus autoridades, tiene sus reglas, tiene sus horarios y tiene sus códigos de vestimenta, y todo esto lo hace como si fuera donde los participantes o quienes asisten tengan que venir con ciertas características, donde pues, la iglesia que tenga más congregantes es mejor que la otra. Esto me hizo preguntar, ¿realmente la iglesia es una institución y realmente es vista así por ti? En 1 Corintios 12:27 Pablo nos dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. La Escritura no ve a la iglesia como una institución. Pablo usa el cuerpo humano para describir a la iglesia. Esto significa que la iglesia, nosotros, somos un organismo vivo en movimiento, creciendo y adaptándonos según la dirección de su cabeza, que es Jesucristo. Para ello en Efesios 1, 22, 23 nos dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Entonces, amigos míos, la iglesia no es una institución burocrática, no es solamente un edificio pintado de blanco, no es un edificio donde venimos nada más a estar unos con los otros. Nosotros estamos llamados a ser una comunidad formada de personas que creen en Cristo, personas que se mueven juntas, personas que van en una misma dirección. La iglesia se mueve porque la cabeza de nosotros es Jesucristo y nos ha llamado a ser dinámicos. Ahora, debe de quedar claro algo. Yo no estoy sugiriendo de manera simplista que los movimientos son buenos y las iglesias y las instituciones son malas. Se requiere de cierta institucionalidad en la iglesia. Necesitamos reuniones dominicales, necesitamos grupos pequeños, necesitamos de pastores y líderes de la iglesia, necesitamos de una misión y una visión de iglesia. Sin embargo, la iglesia no solamente se queda ahí, la iglesia también necesita hacer un movimiento, necesitamos un compromiso sacrificial, necesitamos que tú te comprometas para servir a las personas, necesitamos que lleves contigo el evangelio a tu trabajo, a tu escuela, a tu casa. Necesitamos recordar el propósito en común que tú y yo compartimos. Necesitamos que la iglesia sea dinámica. La iglesia tiene que estar dispuesta a correr este riesgo, a transmitir el evangelio y a que seamos valientes para defender la verdad del evangelio. La pregunta en esta mañana es, ¿realmente Cristo está siendo en tu vida el fundamento de este movimiento? Volvamos a Pedro en 1 de Pedro 2, del versículo 9 al 10,
que dice: pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. ¿Qué implica ser un movimiento? Piedras vivas. El movimiento implica que no podemos trabajar solos. Necesitamos de hombres y mujeres, necesitamos de la iglesia de Sión, necesitamos de la iglesia del Rey ya viene, necesitamos de la iglesia Comunidad de Oriente, necesitamos de iglesias de otras denominaciones, necesitamos que estemos trabajando en comunidad. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos sirviendo para la misma ciudad. Por eso Pedro nos recuerda hacer luz a la ciudad, luz que trabaja en conjunto, que lo hacemos unidos, asumir un rol activo, pues el evangelio en movimiento vivo del que somos llamados. La iglesia no va a ser un movimiento basado solamente en líderes humanos, sino en la persona de Cristo. Si no estamos edificados sobre Él, todo lo que hagamos, todo lo que hacemos va a ser en vano. Para reflexionar en esta identidad y tener cuidado en esto, nuestro propósito al que hemos sido llamados en el Evangelio, vamos a pasar al tercer punto. De la cruz al movimiento. Primera de Pedro 2, del 11 al 12 dice: queridos hermanos, les ruego que como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar, aunque los acusen de hacer el mal. Ellos observan las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de su visitación. La iglesia se mueve solamente si su fe está puesta en Cristo. No podemos ser un movimiento sin Jesús. La motivación del cristiano es servir a Cristo. Y si tú estás viniendo a la iglesia y no estás sirviendo, deberías preguntarte: ¿realmente he entendido que Jesús me ama de manera sacrificial? ¿Realmente he entendido que hay alguien que dio la vida por mí? Un cristiano no puede ignorar al pobre. Un cristiano no puede ignorar a la viuda, al enfermo. Un cristiano es motivado para darle tiempo al otro. La pregunta fuerte en esta mañana es: ¿tú estás dando el tiempo a los otros? Si lo estás haciendo, qué bueno, no lo perdamos. ¿Por qué no le llamas al otro? Tú no puedes decir que eres iglesia si no te estás comunicando con los demás. No podemos llamarnos iglesia si no estamos limpiando los pies de nuestra comunidad en el cual estamos viviendo en Iztapalapa. Recuerda el cimiento de esta iglesia. Es la piedra angular, Jesucristo. Era la más importante para una construcción. Toda la estructura dependía de ella. Imagínate todo ese peso que tiene esa piedra. Pedro es claro: Cristo es esa base sobre la que se edifica la iglesia. Sin Cristo, la iglesia colapsa. Sin Cristo, la misión se pierde. Sin Cristo, no hay salvación. Pedro nos dice: para vosotros, para ustedes, los que creen, Él es precioso. Y en verdad, en esta mañana quiero que pienses en esto que nos está diciendo Pedro. ¿Realmente crees que Cristo es precioso? ¿Realmente crees que Cristo es lo más hermoso en la vida? ¿Realmente te asombras de quién es Jesús y eso te lleva a ser una persona dinámica?
¿Realmente Él es el centro de tu vida, de nuestra misión como iglesia, de nuestra iglesia? Un movimiento cristiano sin Cristo en el centro no es más que una ideología vacía. A veces no recordamos que Cristo es el fundamento. ¿Y qué pasa ahí? Nos podemos autoengañar. Podemos convertirnos en una institución más, en un programa que hay que seguir. Sí, vente temprano, vente a las 10 de la mañana, vamos a orar, terminamos y ya a la 1:30 que termina esto, nos vamos. El día de hoy no, porque tenemos reunión con jóvenes. ¿Es eso a lo que estamos llamados? ¿A cumplir un tiempo como si fuéramos trabajadores? Podemos correr el riesgo de caer solamente en ese altruismo. Vengo, le ayudo a las personas, ya vi que se fueron muy contentos, me agradecieron y ya me voy. ¿Es eso a lo que está siendo llamado? Debemos recordar que el mensaje del Evangelio debe ser confrontante, incómodo para ti. Debe estar presente. Yo te voy a servir aunque tú no te conviertas en cristiano. Yo te voy a servir aunque tú me rechaces a mí. Yo te voy a servir aunque no me contestes. Mi fundamento debe de estar en Dios, de amar a Cristo como a nosotros mismos. La iglesia no va a avanzar con estas estrategias humanas, sino con la gloria de Cristo reflejada en su pueblo. Por otro lado, Pedro dice a Cristo, también es piedra de tropiezo para el mundo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. No todos aceptarán a Cristo. Muchos lo rechazarán porque su mensaje es confrontante al pecado. El Evangelio, amigos míos, no es cómodo porque llama a rendirte ante los pies de Cristo. Para el mundo, Cristo va a ser un obstáculo. Para la iglesia, Cristo va a ser nuestro fundamento. No podemos cambiar este mensaje para hacerlo aceptable. No podemos ser flexibles en esta situación. Si Cristo fue rechazado, la iglesia también va a ser rechazada. Por eso no debe detenerse este movimiento. Al contrario, nos impulsa a seguir proclamándolo con fidelidad. Pedro nos da una exhortación final. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. La iglesia es un movimiento de transformación y esa transformación no viene por nuestras propias fuerzas. Viene de Cristo. No vivimos para agradarnos unos a otros, no vivimos para estar buscando más amigos, sino para reflejar la imagen verdadera de Cristo. No seguimos nuestros deseos, sino su voluntad. No buscamos la gloria del mundo, sino la gloria de Dios. Y esto es lo que nos tenemos que llevar esta mañana, amigos míos, que es el movimiento y su transformación viene solamente de Jesucristo. Pedro dice, debemos vivir de tal manera que los incrédulos vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Pedro dice, debemos vivir de tal manera que los incrédulos vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. En otras palabras, nuestra vida debe apuntar a Jesucristo.
Y esta es una pregunta en esta mañana muy difícil y confrontante para cada uno de nosotros. ¿Tu vida realmente está apuntando a Jesucristo o sigues pensando a lo mejor como el mundo, que las personas no cambian? El mundo cree firmemente que las personas no cambian. Cambian por sus circunstancias, cuando la vida no les deja otra opción. Cambian por su propia voluntad, por sus propias fuerzas. Los cristianos no compartimos esa idea. Sproul nos recuerda, el evangelio siempre será ofensivo para el mundo porque expone nuestra necesidad de un Salvador y nos llama a rendirnos a Cristo. Imagina un hombre o una mujer que antes vivía en pecado, pero al encontrarse con Cristo su vida cambió. Antes mentía, ahora es honesto. Antes odiaba, ahora ama. Antes vivía para sí mismo, pero ahora su vida está entregada para Cristo. Eso es el evangelio en acción. Eso es la iglesia en movimiento. Ese hombre o esa mujer puede que hayamos sido tú o yo, pero hemos recibido esa misericordia inmerecida que nos ha dado Dios. Hemos sido recibidos por un Salvador que con su sangre pagó tus pecados y pagó los míos cuando no merecíamos ser perdonados. Cuando estábamos perdidos, Él nos buscaba. Cuando estábamos rotos, Él nos restauró. Y cuando estábamos pensando que no había esperanza, Él nos dio una esperanza. El mundo quiere construir su propia salvación, pero Dios solo ha dado un fundamento, nos regaló lo más preciado para Él. Nos ha dado a su Hijo, nos ha dado a Cristo. No podemos adaptar el evangelio para hacerlo más cómodo. Debemos proclamar a Cristo con fidelidad. En este domingo, amigos, sigamos buscando, llamándole a las personas, sigamos agradeciendo al servir en un comedor comunitario, sigamos buscando a personas que necesitan de esas despensas, sigamos recordando que es un sacrificio que nos ha dado el evangelio, que en su resurrección encontramos esa esperanza, en su amor incondicional vamos a hallar nuestra verdadera identidad para este movimiento. En esta mañana, amigos míos, los invito a que sigamos llevando el evangelio a nuestras casas, a nuestras familias, que no te decepciones cuando te rechacen, cuando te vean menos, cuando te menosprecien, porque hubo alguien que fue menospreciado, fue desvalorado, que fue rechazado por la humanidad, por Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias porque tú nos enseñas a hacer un movimiento, Señor, a que seamos dinámicos en las conversaciones, a que seamos valientes, Señor, a que podamos tener un corazón noble y sensible ante las situaciones que vemos, a trabajar en equipo, Señor, con nosotros, entre nosotros, que nos llamemos, Señor, a trabajar con otras personas que no son cristianas, a trabajar con personas que están en pecado, Señor, a trabajar con personas que están en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en nuestras escuelas. Señor, danos esa sabiduría a través del evangelio para poder compartir tu palabra. Todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.